El análisis que nos convoca hoy, Siria, un país marcado por años de conflicto que se perfila hoy nuevamente como el epicentro de una disputa, pero ahora mucho mayor, el choque de dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente reporte. Entre potencias es inminente. Siria podría ser el escenario del combate. Siria se erige una vez más como el epicentro de tensiones globales que amenazan con desencadenar un conflicto de proporciones inéditas. Según Abdullah Agar, un reconocido experto en seguridad de Turquía, la principal presión sobre las bases rusas en Siria proviene de Estados Unidos, señalando el preludio de un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Agar, cuya trayectoria en el análisis de conflictos regionales le han conferido una perspectiva aguda sobre las dinámicas de poder en Siria, enfatiza que mientras las autoridades rusas se esfuerzan por mantener su presencia en el territorio sirio, es Estados Unidos quien ejerce la mayor influencia en este delicado asunto. Esta afirmación, reportada por TASS, refleja la compleja red de intereses y alianzas que caracterizan la intervención extranjera en Siria. Desde la era de la Unión Soviética, Rusia ha consolidado su dominio en el Mediterráneo Oriental, estableciendo bases estratégicas que le permiten proyectar su poder militar en la región. Agar describe esta situación como una lucha entre Estados Unidos y Rusia en el escenario mundial por la cuestión del dominio, subrayando que Moscú no está dispuesto a ceder sus posiciones ni sus iniciativas en una zona de vital importancia geopolítica. La historia reciente ha demostrado que Rusia ha invertido significativamente en infraestructura militar en Siria, incluyendo bases aéreas y navales que facilitan el despliegue rápido de fuerzas en respuesta a cualquier escalada de conflicto. El potencial enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos en Siria no surge de la nada. Es el resultado de años de tensiones acumuladas y de maniobras estratégicas por parte de ambas naciones para asegurar sus intereses en la región. La presencia militar rusa en Siria, que incluye avanzados sistemas de defensa aérea como el S-400 y cazas de combate de última generación como el Su-57, proporciona a Moscú una ventaja significativa en términos de capacidad de respuesta y disuasión. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis, una situación muy crítica que se está viviendo actualmente en Medio Oriente y que abre otro frente con la posibilidad de una confrontación nuclear. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás hoy? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan hoy. Es así, las últimas horas han sido bastante candentes en Siria. Las últimas horas han sido de noticias repletas de lo que sucede, de lo que ha venido sucediendo en Siria, pero ahora, como bien tú mencionabas, escala hacia otra dimensión, dado los intereses de varias potencias en este espacio, ¿no? Principalmente destacan los intereses de Rusia y los intereses de Estados Unidos, entendiendo el potencial armamentístico que tienen ambas potencias y la posibilidad real de que un choque entre ellos ya sea de otro nivel, de otras proporciones, ¿no? Entonces, muy importante en este escenario en el que este experto ruso nos señala y nos acerca un poco, este experto turco, perdón, nos señala y nos acerca a la posibilidad real de un conflicto, de un choque directo entre estas dos potencias en el marco de lo que sucede en Siria y en el espacio de Siria físicamente, entendiendo los intereses de ambos en el mismo territorio y entendiendo además la agudización de las contradicciones en este momento. Sí, es que bueno, es evidente y creo que los amigos de Prensa Alternativa concuerdan con nosotras, la crisis en Siria definitivamente está vinculada a los esfuerzos de Estados Unidos por conservar la supremacía global en esta región y por supuesto también por intereses que van mucho más allá incluso de los recursos en el país de Siria. Y pues este experto hace un
esboce de todo lo que ha pasado hasta ahora, que es bastante interesante, amigos de Prensa Alternativa, porque él plantea que esta estrategia probablemente estuvo predestinada en una confluencia de contradicciones, por supuesto, internas, que son evidentes, pero además por las presiones externas. Y plantea también que eso en conjunto crearon una tormenta perfecta que ya venía planificándose desde los pasillos de Washington y que tenían todo preparado con estos grupos de criminales, de rebeldes, si podemos poner ese término, que solo con, digamos, la orden, explotar entonces en una confrontación que ahora vemos las dimensiones, que las dimensiones que estamos viendo ahora son los objetivos reales de Estados Unidos. Lo que se planteó primero como un alzamiento, como una revuelta interna en Siria, ahora se ve el panorama un poco más amplio y se ve que hay intereses y existe una injerencia directa de Estados Unidos que provocó toda esta situación en Siria. Sí, sí, así es. Estamos viendo cómo lo que él plantea lo vamos viendo en la realidad, ¿no? Y no es cualquier voz. Yo quería detenerme un poco antes de continuar en el análisis en que no es cualquier voz. Se trata de Abdullah Agar, es, además de lo que hemos visto, de lo que nos dice en el video, experto en seguridad, escritor, etcétera, él es un exoficial militar y es de Turquía, ojo, una de las partes que además no es el que propiamente estamos analizando en este informe, pero es uno de los actores que también irrumpe en la escena siria para hacer parte y generar una convulsión allá en lo interno también, ¿no? Entonces es muy importante este análisis porque no viene de aislado, no es un actor aislado que desconoce, porque incluso este personaje Agar fue ex militar, comandante de equipo en el Comando de Fuerzas Especiales y participó en diversas operaciones en la región, incluyendo en el norte de Irak y Azerbaiyán, pero en el norte de Irak. Tras su retiro, se ha destacado por publicar diversos títulos vinculados al tema de seguridad, de la lucha contra los grupos que fomentan el terror, incluso ha estado en la escena política. En 2008 se presentó como candidato a diputado por el Partido de Acción Nacionalista, que es afín o forma parte de la coalición con el partido del presidente Erdogan. Es decir, es una persona que está vinculada no solamente a la escena política, sino vinculada a la escena militar y de seguridad y defensa. Entonces no es cualquier voz la que nos está hablando de la posibilidad de un choque real entre estas dos fuerzas principales. Estamos hablando de un actor que conoce del tema militar, que conoce del tema de seguridad y que además conoce del tema político, pero que además lo conoce desde estar allí, de ser parte incluso de ese mismo teatro de operaciones. Entonces, no es poca cosa que un actor de estas características plantee la posibilidad real de que esto se genere. Sí, y lo que él dice también concuerda con el presidente del Centro de Estudios de Oriente Medio de Moscú, estoy hablando del señor Murad Sayazadeh, quien también se pronuncia y hace un análisis que concuerda en muchos puntos con este experto y tiene que ver, Nancy, con la situación interna, si bien presentaba ya unos rasgos que empujaron, digámoslo así, o abrieron el camino para los levantamientos, ¿no? Pero también la crisis en Siria es un conflicto localizado y según el presidente del Centro de Estudio de Oriente Medio de Moscú, dice que representa un elemento de confrontación general y global.
Es decir, este experto remarca que este conflicto es otro escenario de confrontación global creado por Estados Unidos, donde la lucha por su influencia en Medio Oriente abre el camino, pero está directamente vinculado con los esfuerzos de Occidente para conservar la supremacía occidental en todos los frentes, no importa las consecuencias, ¿no? Entonces, aquí lo que es evidente es que los países occidentales, encabezados por supuesto por Estados Unidos, quien está directamente involucrado en este escenario, pues respaldan las acciones de estos grupos violentos. Incluso expertos militares ya hablan de un tema de financiamiento, de un tema de aportar armas, es decir, un caldo de cultivo que estaba allí, lo tenía allí Estados Unidos preparado para pues activarlo en el momento que fuese necesario. Y pues se dio con mucha violencia, mucha sangre, ¿no? Y yo quisiera traer a colación las palabras del canciller ruso. Lamentamos mucho por el pueblo sirio que se convirtió en objeto de otro experimento geopolítico. Las palabras del canciller ruso lo describen todo, Nancy. Sí, así es. Es que es algo que se ha venido, como tú bien decías, cultivando durante mucho tiempo. Las relaciones entre Siria y Estados Unidos han sido súper complejas, no entra dentro de los intereses ni dentro del marco de los gobiernos que son afines, entre otras cosas, porque además entra totalmente en contradicción con Israel, que es su principal pupilo en la región. Entonces, claro, hay un choque de intereses muy complejo, una relación históricamente compleja en la que los intereses son encontrados y que por supuesto trae como resultado esto. Si bien es cierto, tú mencionabas algo muy importante, hay un historial completo de aportes, intervenciones, manipulación del espacio, etcétera, que estaremos revisando a lo largo de este informe, pero que es muy importante tomarlo en cuenta para entender lo que está sucediendo en este momento. Así es, vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos entonces en esta conversación. La cooperación estrecha con el gobierno sirio ha permitido a Rusia desarrollar tácticas militares adaptadas al terreno árido y montañoso del país, lo que podría ser crucial en caso de un enfrentamiento directo con fuerzas estadounidenses. Por otro lado, Estados Unidos, a través de su red de aliados en la región, ha intentado contrarrestar la influencia rusa mediante el apoyo a fuerzas rebeldes y la realización de ejercicios militares conjuntos con países como Turquía y Arabia Saudita. Sin embargo, el análisis de Agar sugiere que a pesar de estos esfuerzos, la presión ejercida por Estados Unidos sobre las bases rusas podría ser insuficiente para desestabilizar la presencia rusa en Siria de manera efectiva. El escenario se complica aún más con las declaraciones recientes de figuras claves en el ámbito de la seguridad internacional. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Daniel Davis, ha alertado sobre las palabras del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien ha insinuado la posibilidad de un ataque contra Estados Unidos si la situación en Siria se intensifica y las amenazas a la seguridad nacional persisten. Estas declaraciones, transmitidas en una entrevista con Tucker Carlson y reportadas por la RIA Novosti, han generado alarmas en círculos de seguridad estadounidense, ya que sugieren una escalada retórica que podría preceder a acciones más concretas. Davis, a través de su canal de YouTube, instó a los ciudadanos estadounidenses a tomar en serio las advertencias de Lavrov, subrayando que una guerra nuclear no discriminaría entre agresores y víctimas. Esta es una de las declaraciones más significativas que ha hecho y debería ser escuchada por todos. He visto algunos comentarios sobre esto. Tucker está acusado de poner excusas a Putin o de recibir dinero del Kremlin,
Pero escuchen, si estalla una guerra nuclear, a nadie le importará quién paga a quién. Habrán estadounidenses muertos. Es absolutamente loco tratar de determinar qué tan serios son y si atacarán a Estados Unidos, afirmó Davis. Este tipo de declaraciones intensifican la percepción de inminente peligro y elevan la tensión entre ambas naciones a niveles preocupantes. La situación en Siria no es simplemente una cuestión de presencia militar, sino también de control estratégico, de recursos vitales y rutas logísticas. El control de oleoductos, aeropuertos y puertos en la región confiere una ventaja económica y militar significativa a quien los domine. Rusia, con su capacidad para mantener una fuerza militar robusta en el país, puede asegurar el flujo de suministros y refuerzos necesarios para sostener su posición a largo plazo. Además, la cooperación con el gobierno sirio ha permitido a Moscú acceder a inteligencia valiosa y mejorar sus capacidades de guerra electrónica y cibernética, herramientas esenciales en el teatro de operaciones moderno. En términos de armamento, las fuerzas rusas en Siria cuentan con una amplia gama de sistemas avanzados que incluyen desde misiles de crucero Caliber hasta drones de reconocimiento Orlan 10, capaces de llevar a cabo operaciones de vigilancia y ataques precisos. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Sí, fíjate, en la parte anterior hablábamos un poco de lo que es los intereses de Estados Unidos en esta región, cómo ha venido manipulando. Y es que históricamente la relación entre Estados Unidos y Siria ha sido compleja, de desconfianza mutua, de confrontación directa, marcada por pocos periodos de cooperación y muy limitada. En líneas generales, desde la independencia de Siria en 1946, las crecientes tensiones entre Siria e Israel marcaron mucho esta relación, entendiendo el respaldo de Estados Unidos a Israel. Entonces comenzó toda una complicada relación entre un país y otro, entendiendo las tensiones con Israel. Posteriormente, durante la Guerra Fría, Siria se inclina hacia la Unión Soviética tras percibir el respaldo estadounidense a Israel y su influencia en la región. En 1957, un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y Reino Unido para contrarrestar la influencia soviética en Siria fracasa, y esto lo que hace es empeorar aún más las relaciones. Posteriormente, entre 1960 y 1970, continúa el enfrentamiento, entendiendo el acercamiento con la URSS y el acercamiento con la URSS y el alejamiento de Estados Unidos, la llegada de Hafez Assad, el padre de Bashar al-Assad, al poder en 1970, consolida esta alineación y este acercamiento con la URSS, por supuesto muy mal visto por Estados Unidos y que evidentemente exacerba las diferencias entre unos y otros. Las guerras árabe-israelí, Siria participa en esta guerra entre 1967 y 1973 contra Israel. Evidentemente Israel, apoyado desde Estados Unidos, refuerza la rivalidad entre ambos países. Igualmente, en la década de los 80, los conflictos abiertos entre ambos durante la guerra libanesa, Siria y Estados Unidos se encontraron, por supuesto, en bandos opuestos una vez más. Estados Unidos interviene militarmente Líbano en 1982, mientras Siria respalda evidentemente a estos grupos, un respaldo que además se mantiene hasta nuestros días y que además es una de las razones de diferencia, y hasta el punto que Estados Unidos empieza a acusar desde esta época a Siria de proteger a grupos que para ellos no son los que fomentan el terror, como el movimiento libanés, y bueno, ya empieza el tema de los grupos palestinos. Incluye a Siria desde 1979 en la lista fatídica de los países que patrocinan estos grupos. Resulta en sanciones económicas que se mantienen hasta nuestros días y que además han sido culpables de todo un deterioro económico que ha surgido a lo interno de Siria, forman parte un poco de ese caldo de cultivo que tú hablabas en el segmento anterior. A eso sumémosle entonces el apoyo a grupos
a pesar de que hacia 1991 se genera como una suerte de acercamiento por participar en las convenciones de paz en Madrid. Esto no duró nada porque las diferencias entre Israel y Siria se mantienen por los altos del Golán, diferencias que se mantienen hasta hoy y que vemos además como en un contexto como este se viene aprovechando para Israel generar toda una escalada a lo interno de Siria que hemos venido reportando desde este canal. Posteriormente, con la llegada de Estados Unidos, la incursión en Irak, Siria, Estados Unidos acusa a Siria de permitir el tránsito de insurgentes hacia Irak durante la invasión, otro hecho de tensión. Posteriormente viene todo el escenario de la supuesta primavera árabe que da lugar a los conflictos que nos traen hasta este momento. Estados Unidos empieza a apoyar directamente a grupos que considera a los grupos de oposición al presidente Bashar al-Assad. Acusa al gobierno de Bashar al-Assad de violaciones de derechos humanos, genera más y más sanciones. En 2013 amenaza además con una intervención militar que es prácticamente parada por Rusia, entonces ya empieza Rusia a hacer el contrapeso en este país. Estados Unidos en 2014 lidera una coalición internacional para luchar supuestamente contra los grupos que fomentan el terrorismo a lo interno, pero entonces son productos financiados también por ellos mismos. O sea, un poco de lo que tú hablabas ayer, de lo que tú hablabas anteriormente con respecto al caldo de cultivo. El caldo de cultivo es este histórico de estos últimos años, que no es de estos últimos meses, de estos últimos años. Fíjense que nos hicimos todo un recuento histórico hacia atrás. Entonces, este es el caldo de cultivo que nos ha traído hasta ahorita. Y es la serie de intervenciones, todo lo que ha generado Estados Unidos a lo interno y que nos trae hasta nuestros días, pues. Es correcto. Pero fíjate, Nancy, que incluso la prensa occidental, sin ningún tipo de tapujo, habla sobre la intervención directa de Estados Unidos en el tema de Siria. Estoy hablando de una publicación muy reciente del día 8 de diciembre que hizo el New York Times y tiene que ver con este titular. Estados Unidos contactó con grupos armados en Siria vía Turquía antes de la toma de Damasco. Asegura este medio de comunicación que Estados Unidos habría mantenido comunicación indirecta en los últimos días con los grupos armados, es decir, los extremistas, que lideraron la ofensiva contra el expresidente Bashar al-Assad, y dicen que esto lo hizo a través de Turquía. Es decir, Joe Biden discutió hasta qué grado deberían proceder a una interacción directa con ellos. Y bueno, decidió que lo iba a hacer a través de Turquía, ¿no? Ahí estamos hablando, Nancy, de lo que mencionabas en el primer bloque, otro actor que está bastante vinculado a este escenario y es, por supuesto, Turquía, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto del caso es que este medio estadounidense dice que los funcionarios turcos confirmaron al propio periódico que Estados Unidos empezó a transmitir mensajes para estas facciones extremistas a través del gobierno turco. Fíjense, tamaña responsabilidad que le están lanzando a Erdogan, ¿no? Dice que a través del gobierno turco, pues Estados Unidos le mandaba las órdenes y mantenía lazos con estos grupos violentos tras el inicio de la ofensiva y antes de la toma de la capital siria. Fíjense qué fuertes son estas revelaciones, ¿no? Según una de las fuentes, es decir, este medio de comunicación tuvo contacto directo con funcionarios medios del gobierno de Erdogan. Bueno, según la fuente, dice que los primeros mensajes pretendían decir a los grupos armados qué es lo que debían hacer
y qué no debían hacer. Imagínense esto, este artículo del New York Times está confirmando que la orden de la toma de la capital de Siria fue de Joe Biden, ¿no? Y además aseguran que uno de los mensajes que también se pasó por el gobierno turco fue que los rebeldes no deberían permitir milicianos vinculados con el Estado Islámico ni podían participar en sus ofensivas contra el gobierno de Bashar. Esto, amigos, salió publicado en el New York Times. Es decir, esto es, digamos que una prueba irrefutable de la participación directa de Joe Biden en la situación en Siria y lo grave de la situación que lo están haciendo responsable o digamos quien dio la orden de la toma y el control de Damasco. Sí, fíjate, en realidad nos extrañaría, entendiendo el historial que estábamos relatándoles hace unos minutos, pero además entendiendo también los intereses de Turquía, porque como bien señalábamos antes, es otro actor en este juego geopolítico que implica Siria, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, entendiendo todas las acciones que ha llevado adelante Biden en estos últimos meses, que son su hora loca, nada nos extraña. No es de extrañar esta posibilidad que esté allí. Es un actor crucial en este panorama. Y lo que sí no deja de impresionar es que el propio New York Times lo deje en evidencia, no se vaya de lengua de esa manera y lo deje en la calle así. Es correcto, sí, totalmente. Es bastante fuerte la publicación, ¿no? El artículo en general completo, pues lo hace responsable a Joe Biden directamente. O sea, aquí no, ni siquiera lo disfrazaron la situación, no, lo lanzaron a la calle de una vez. Mire, Joe Biden, a través de los turcos, mandó las órdenes. Es totalmente consono con su accionar, O sea, le relatábamos todo un historial de apoyos a cualquier cantidad de grupos a lo interno de Siria, además con la supuesta teoría de la lucha contra el terrorismo, han apoyado a todo el mundo, pero además mantienen presencia. O sea, Estados Unidos mantiene, además de apoyar a cuanto grupo se le ocurra en el camino, y después grupos que primero ellos crean y que luego ellos colocan en su fulana lista, que esto es así de descarado y así de descarado históricamente. Además de eso, además de apoyar a cuanto grupo salga por allí, Estados Unidos mantiene presencia militar en el espacio, entendiendo o bajo la supuesta lucha contra el terrorismo y la lucha de contrarrestar al propio Daesh, pero además sin ningún problema en decirlo, proteger campos petroleros, que al final es lo que más le importa en esta zona, ¿no? Ellos se han posicionado, nosotros hemos sacado cualquier cantidad de informes aquí sobre la situación y sobre cómo ellos tienen años apoderados de las zonas petroleras con la excusa de proteger, de la lucha contra el terrorismo y de proteger los campos petroleros de estos grupos que ellos mismos han financiado, contrarrestado y etcétera, dependiendo de lo que les importa en el momento, ¿no? Ellos mantienen presencia en esta zona. Entonces, con este accionar, ¿qué nos extraña? ¿Qué nos extraña que sigan apoyando y que sigan propiciando desestabilización y más en Siria, que lo han venido haciendo históricamente? Así es, vamos a ver la tercera parte del reporte y luego vamos a profundizar el tema de Erdogan, ¿no? Porque es bastante interesante, porque es otro actor que si bien no está en la confrontación directa con Rusia, pues es un actor que, digamos, quitó una máscara, ¿no? Que estaba mitigando ahí las acciones de Turquía en Siria. Temas proporcionan a Rusia una capacidad ofensiva y defensiva considerable,
permitiéndole responder rápidamente a cualquier amenaza percibida de parte de Estados Unidos o de sus aliados. Además, la inversión en la modernización de sus Fuerzas Armadas, con un enfoque en la guerra asimétrica y la capacidad de operar en entornos complejos como el de Siria, posiciona a Rusia como un adversario formidable en caso de un enfrentamiento directo. La táctica militar rusa en Siria ha demostrado ser efectiva en múltiples ocasiones, combinando el uso de fuerzas terrestres con operaciones aéreas y marítimas coordinadas. La habilidad para desplegar tropas y equipos rápidamente, gracias a la infraestructura previamente establecida, permite a Rusia mantener una presencia constante y adaptable en la región. Este enfoque táctico, respaldado por un enfrentamiento riguroso y una cadena de mando eficiente, asegura que las fuerzas rusas puedan responder de manera efectiva a cualquier cambio en la dinámica del conflicto. El mundo observa con creciente preocupación la posibilidad de que Siria se convierta en el próximo gran campo de batalla entre dos de las mayores potencias mundiales. La necesidad de un enfoque diplomático y de esfuerzos internacionales para desescalar las tensiones es más urgente que nunca, con el fin de evitar una catástrofe que podría alterar el curso de la historia contemporánea. Nancy, tú hablabas de Erdogan. El día de hoy salió publicada una noticia bastante difícil. El ejército de ocupación turco y sus mercenarios han estado lanzando ataques durante 2 días contra la ciudad de Manbij, mientras la gente celebraba la caída del régimen de Bashar. Un grupo de células durmientes afiliadas a la ocupación turca entró a la ciudad tras el bombardeo de aviones de guerra y drones. Docenas de ciudadanos resultaron heridos y el bombardeo turco fue dirigido, según fuentes de los propios medios de Medio Oriente, a un hospital, donde pues reseñan en el propio artículo, ya se ve entonces el gran resultado de la supuesta liberación, ¿no? Atacar a civiles. Y por el otro lado, pues también están hablando los analistas, Nancy, lo que tú planteabas, el plan para derrocar al presidente sirio fue personalmente aprobado por Erdogan y tiene que ver, por supuesto, con el petróleo. Sí, es que nosotros, como te decía, nosotros aquí hemos tratado ampliamente en el canal lo que tiene que ver con los intereses en términos petroleros y cuál ha sido la práctica durante los últimos años de Estados Unidos a lo interno de Siria, como han venido apoderándose del petróleo con su presencia militar allí y por el otro lado financiando grupos desestabilizadores para generar lo que al final terminaron generando. ¿Y qué ha traído eso como resultado? Lo que tú planteabas. Tenemos una Siria donde Turquía, un actor que ha hecho parte de este conflicto desde hace años, de hecho ha sido una de las razones de diferencias y de confrontación con Rusia, entendiendo que tienen intereses distintos en esta zona, y no es de ahora. Pero entonces está por un lado el caso de Turquía y por el otro vemos el caso de Israel, que también lo planteábamos antes. Israel ha venido en una andanada en las últimas horas contra Siria, vaya, impresionante, ¿no? Entonces lo que se ha desatado, al final vamos viendo cómo el régimen que presenta, porque a los medios occidentales les encantan estos titulares, el régimen de Bashar al-Assad, vemos como al final lo que era un muro de contención de todos estos demonios, ¿no? El que contenía como estos demonios era la presencia del gobierno de Bashar al-Assad. Cae el gobierno de Bashar al-Assad y se va todo el mundo, vamos, es nuestra oportunidad. Cada quien quiere como llevarse su pedacito de Siria, ¿no? Pareciera, ¿no? Mirelvi. Sí, es que incluso, Nancy, Israel ordenó a su ejército adentrarse en el sur de Siria para crear supuestamente una zona de seguridad adicional. Qué casualidad, ¿no? Todo el mundo quiere proteger. Son los ángeles de la guardia.
Sí, es correcto. Supuestamente, bueno, para proteger esta área y extenderse más allá a la zona de amortiguación, dicen ellos, que debe ser liberadas de armas estratégicas pesadas e infraestructura que califican ellos como terrorista. Y esto lo instruyó nada más y nada menos al ejército el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Imagínense ustedes, un estado como Israel calificando acciones terroristas. Esto es increíble. En todo caso, pues él ordenó que el ejército de la nación hebrea se adentrara entonces, ¿no? Y se extendiera mucho más allá de la zona del sur de Siria. Es decir, hay actores acá que están directamente ligados con la influencia del señor Joe Biden y que esto refuerza aún más lo que plantean los analistas militares y los expertos en Medio Oriente. Esto es un escenario que ya venía trabajando Estados Unidos y que lo tenía allí como una opción, y vaya que algunos analistas han sugerido que tenían esto como una opción si lo de Ucrania no funcionaba. Y efectivamente, lo de Ucrania no funcionó y pues Israel tampoco pudo hacer mucho, y ahora pues destapan el siguiente escenario para una confrontación. Estamos hablando de una confrontación de magnitudes nucleares y como epicentro, entonces destapan el caldo de cultivo de Siria. Sí, definitivamente un espacio complejo porque hay demasiados actores incluidos, demasiados intereses. Ya hablábamos del caso de Estados Unidos, y hacíamos como un recorrido por la relación entre Estados Unidos y Siria y sus intereses. Ahora yo quisiera mencionar lo mismo, pero en el caso de Rusia, ¿no? Rusia-Siria. Históricamente con raíces muy profundas, una relación estrecha que se ha desarrollado a lo largo de décadas, intereses estratégicos, intereses económicos, intereses políticos, desde incluso eras tempranas, desde la independencia de Siria. Este país comenzó a buscar aliados internacionales para contrarrestar además la influencia de Occidente en Medio Oriente. Y en este contexto se acerca entonces a la Unión Soviética. En 1955 Siria firmó un acuerdo militar con la Unión Soviética. Fíjate, la raíz del tema militar con la antigua Unión Soviética viene, o mejor dicho, el tema militar viene desde la era de la Unión Soviética y se remonta a 1955, ¿no? Esto marca todo un inicio de una alianza estratégica. Posteriormente, esto se consolida con la llegada al poder del padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, en 1970. Se fortalecen estos lazos, esta relación, el respaldo de la Unión Soviética hacia Siria en los distintos conflictos, especialmente durante las guerras de 1967, 1973, y se fortalece la presencia militar en la región. En 1971, Siria permite que la Unión Soviética establezca bases en su territorio. Se establece la base naval de Tartus, muy famosa, única base militar en el Mediterráneo, consolidando la influencia en ese entonces de la Unión Soviética en la región. En 1990, tras la disolución de la Unión Soviética, las relaciones es como que el momento en el que quizás se enfrían un poco más, porque la posición en ese entonces de Boris Yeltsin era como más enfocada, no estaba tan enfocada a Medio Oriente, y estas alianzas pasan a jugar como un segundo plano, pero con la llegada de Putin, que se convierte en un actor fundamental en este escenario, pues como que empiezan a resurgir estas alianzas, ¿no? Se activa toda la influencia en Medio Oriente y para esto Siria se convierte en un actor estratégico. En 2005 refuerzan la cooperación política y militar. Rusia brinda todo su respaldo a Siria en los conflictos, sobre todo su posición con respecto a Estados Unidos luego de la invasión a Irak.
Y después viene todo el escenario muy importante a partir de 2011 con la fulana primavera árabe, que se convierte nada más en este espacio donde Estados Unidos empieza a financiar grupos a lo largo del mundo prácticamente. Rusia se posiciona como uno de los principales aliados del gobierno de Bashar al-Assad y defensor además, porque impide que en diferentes foros internacionales, en la ONU, etcétera, en el Consejo de Seguridad, veta incluso resoluciones donde se intenta intervenir militarmente en Siria. En septiembre de 2015 inicia una campaña militar directa en territorio sirio, muy conocida, marcando además un punto de inflexión. Esta intervención incluyó ataques aéreos, apoyo logístico a las fuerzas sirias, y esto le permite además recuperar territorios, producto que habían sido objeto de estos grupos rebeldes armados y financiados desde afuera. Entonces, hay una cooperación muy estrecha que viene desde hace años y sobre todo en el campo militar. Ha sido siempre muy, muy marcada por la cooperación militar, ¿no? Y tiene que ver también con los intereses estratégicos de Rusia. Un aliado clave, como lo es Siria, en su momento, bueno, el gobierno de Bashar al-Assad fue fundamental para esto, mantener además la presencia en el Mediterráneo con bases, y poder aumentar un poco más el posicionamiento en la región, entendiendo como un contrapeso a los Estados Unidos y a toda esta creciente presencia de Estados Unidos por medio de Israel, ¿no? Entonces, es un poco por qué es cercano, a qué nos referimos con la posibilidad de que chocan en este escenario, es muy real porque existen intereses encontrados y este historial de relaciones lo refuerza, los evidencia. Sí, es así. Además que el canciller ruso lo dijo claro, lo dijo muy claro. Marcó una posición de Estado. Es inaceptable permitir que estos grupos extremistas se apoderen de las tierras sirias. Esto lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en el foro de Doha, un evento internacional celebrado en la capital de Qatar desde el año 2003. Entonces, él de una vez marca una posición de Estado. Es inadmisible permitir que estos grupos extremistas tomen el control de las tierras, violen los acuerdos ya existentes, empezando por la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reitera enérgicamente la soberanía, la integridad territorial y la unidad de la República Árabe Siria. Se condenaba además cualquier intento de extremistas de perturbar la vida de los sirios y que pedía el diálogo directo entre el gobierno y la oposición, y el grupo de la oposición figuraba en esta resolución de la ONU. Además, por supuesto, el canciller ruso lo dijo claramente. Si la situación pone en peligro la estabilidad regional y pone en peligro, por supuesto, los intereses de Rusia, pues Rusia no va a dudar en entonces hacer un ataque muy severo, y estamos hablando entonces de dimensiones que pueden llegar hasta la nuclear. Esto lo dijo bien claro el canciller ruso. Sin embargo, instó, se han hecho llamados al diálogo entre las partes sirias por el bienestar de su propia soberanía. Pero estos no son los planes de Estados Unidos. Y por lo tanto, tampoco son los planes de sus aliados de la OTAN, es decir, Turquía y compañía, Israel, etc. Es decir, no son los intereses occidentales, y lamentablemente todo confluyó para que este caldo de cultivo estadounidense diera frutos. Y es la situación actual que tenemos, y por lo tanto Rusia asevera ante el mundo una posición de Estado directa, concisa, marca sus líneas rojas allí y, por supuesto, como siempre, llama a que dialoguen a lo interno, llaman a que se sienten a negociar,
pero no va a dudar en atacar si es que esto escala y pone en peligro, por supuesto, la seguridad y los intereses rusos en Siria. De todas maneras, amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. Quisiéramos leer sus opiniones acerca de este tema que es bastante delicado, muy complejo, además muchos actores allí que están presentes en este nuevo epicentro que pone otra vez al mundo en una situación bastante crítica. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir viendo los contenidos, a comentarlos, a compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, denle me gusta, activen la campanita, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.